Ahora miraremos dos ejemplos más de agregar expresiones racionales con denominadores similares. Y desde los denominadores son los mismos, añadir o restar las expresiones racionales que agregamos o restringamos los numeradores, y el denominador se queda mismo. Así que para nuestro primer ejemplo, desde que los dos denominadores están cubiertos 4x, estarán cubiertos 4x y luego agregaremos los numeradores. Así que tendríamos la cantidad 12x cuadrada más 9 más la cantidad 5x cuadrada, 9. Aviso de cómo incluir a los padres alrededor de cada numerador. Recomiendo altamente hacer esto para ambas adicionales, y restricciones aunque no se requiere para adicionar. Así que ahora borraremos a los padres para poder pensar en distribuir un más un si queremos, que no va a cambiar nada. Así que esto nos daría 12x más 9 más 5x cuadrados, 9, todo sobre nuestro denominador común de 4x cubado. Y ahora combinaremos los términos similares en el numerador. Tan otra vez, nuestro denominador va a mantenerse el mismo, 4x cubado y tenemos 12x cuadrados más 5x cuadrados. Eso sería 17x cuadrado y aviso tenemos más 9, 9 que sería 0. Así que tenemos 17x cuadrado más de 4x cubado. Pero ahora queremos dar nuestra respuesta en forma simplificada. Aviso. El numerador y el denominador comparten factores de x. Para mostrar esto podríamos escribir 17x cuadrados como xx, y podemos escribir 4x cubado como x. Xx simplifica aún aquí y aquí dejándonos con 17 divididos por 4x. Y para simplificar x cuadrados sobre x cubiertos también podríamos utilizar la regla de cociente para x componentes. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. De nuevo, aviso, ambos denominadores son 15, así que el denominador se quedará 15. Tendríamos la cantidad x más 7, la cantidad 2x más 7. Y otra vez, con la restricción, queremos incluir estos padres para asegurarse de que restaremos toda esta cantidad y para hacer esto, ahora pagaremos a los padres. De nuevo podemos pensar en distribuir una más un aquí, pero por la subtracción podemos pensar en distribuir un menos un aquí que va a cambiar el signo de cada uno de estos términos. Así que de nuevo el denominador va a estar 15. Vamos a tener x más 7 del primer numerador y entonces aquí, menos un x 2x será más 2x. Son más 2x y aquí tendremos un menos un x más 7 que es menos 7, así que tendremos 7. Mirando al numerador, avise como tenemos más 7, 7 que sería 0. Y también tenemos 1x más 2x que será 3x. Tenemos 3x más de 15 pero 3x, y 15 compartir un factor común de 3. Para mostrar esto podemos escribir 3x como 3xx. Y podemos escribir 15 como 3 por 5, 3 simplifica a 1. Así que nuestra diferencia simplificada se divide por 5. Divided by 5. Miraremos dos ejemplos más en el siguiente video.